Yo estoy preguntando porque no quiero que se vayan. Yo lo que quiero es que sigan aquí en el programa. A ver, fíjate, Rafa, referente a lo de like, deberíamos de tener la costumbre, por ejemplo, si yo soy pro 4T, me gusten o no me gusten, me agraden o no me agraden los comentarios de la gente pro 4T, en solidaridad al movimiento les deberíamos de darle like a todos. Yo pienso que esa mentalidad debería de prevalecer, ¿no? Porque pues, es una manera de sostener el movimiento, Rafa, sí, yo lo sé. ¿no? Y sí, O sí, tienes sea, razón. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. y Dice digo, Rafter, síganle. y no cuesta Sí, nada más que apretarle al teléfono, o sea, sí, es muy sencilla ser solidario, ¿no? Con el movimiento. miren, ustedes saben que yo no soy, mira, tú lo sabes, Tuca, yo no soy de pedir superchats. Yo no soy de pedir mucha donación, o sea, honestamente. Pero sí tengo que decirlo que últimamente no nos ha ido bien. Y segundo, no nos ha pagado YouTube, que es lo más importante. Muchos me preguntaban, oye, pero ¿por qué no te ha pagado YouTube? Porque resulta, yo no sabía, honestamente, yo no sabía. Yo saqué el canal de Rafa Herrera, nos tumbaron el otro, bueno, el del original de Rafa Herrera nos lo tumbaron, luego sacamos este, después sacamos Noti Ráfaga, bueno, ahorita el que se llama Noti Ráfaga, y ese canal yo lo saqué con otra cuenta. Saco Entrale Sin Miedo, que es el que sacamos hace como 3, 4 meses. Yo no sabía que tenía que vincular el canal de La Neta con Rafa Herrera y el canal de Entrale Sin Medio porque tienen la misma cuenta bancaria y el mismo RFC para pagar impuestos. O sea, yo lo saqué como otro canal normal. Entonces me llega la notificación, me dice YouTube, ¿sabes qué? Tienes un problema porque tienes un canal con la misma cuenta bancaria y el mismo RFC. Vincúlalas, me dice así, vincúlalas. Yo dije, pues no hay pedo, pues las vinculamos. Y resulta que entra en controversia en La Neta con Rafa Herrera y Entrale Sin Miedo. Entonces no me llega el pago de YouTube, yo la hago de a pedo y me dice, no, es que como vinculaste, tarda 21 días hábiles para que se vinculen, porque como la tenías con otra cuenta, pues se tiene que empalmar. Y valió madre, güey. Entonces me tengo que esperar 21 días hábiles para que nos paguen. Y pues por eso ahorita estamos pateando el bote. Entonces yo le estoy pidiendo a toda la gente que nos eche la mano, no por vía Superchat, sino por PayPal o por cuenta bancaria, porque ahorita estamos pateando el bote. O sea, realmente es por eso. Pero bueno, dicho lo anterior, pues ya vimos que la gente sí está bien metida en el canal y que quieren que saquemos la entrevista. Y yo sí quiero agradecerle a Nacho Rodríguez, el chapucero, a Mauricio Rodríguez, de que nos den chance de pasar esta entrevista. Entonces, si quieres Tuca, si quieres Mar, salgan, carguen su teléfono en lo que pasa la entrevista y ahorita la comentamos sobre las declaraciones de Andy López Beltrán, porque es interesante lo que plantea. Tan es así que se han vuelto tendencia las declaraciones y la han retomado otros medios sobre lo que fue esta entrevista con Mauricio y con Nacho a Andy López Beltrán. Entonces, si me aguantas, Tuca, si me aguantas, Mar, pues vamos a sacarla de una vez, aprovechando. Ahora sí que aprovechando el tiro. Aprovechando el tiro. Ahí les va. A ver, déjenme ponerlo un poquito más hacia adelante. ¿Qué arranca A ver, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, vamos a que corra. Ahí está, corriendo.
y vamos a poner el ganso informativo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión, una transmisión especial del día de hoy, martes. Así es, porque Mauricio, el día de hoy vamos a entrevistar a Andrés Manuel López Beltrán, actual consejero político nacional de Morena, que ha arrancado unos recorridos que han generado muchos comentarios aquí en Tabasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes al auditorio que nos acompaña. Andrés Manuel López Beltrán, bueno, la verdad es que hace como dos semanas tú arrancaste unos recorridos, ¿no? Aquí en Tabasco, Así es. como consejero político nacional de Morena, y bueno, creo que ya te denunciaron, porque al final del día estás haciendo precampaña, un montón de comentarios. Curiosamente no es el único que está caminando, ¿no? Como consejero político o como diputado, como senador, ¿no? Que incluso lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, que vayan a caminar. Pero el hecho que tú lo hicieras detonó, ¿no? Como que hasta ya denuncias de todo el mundo para que se frenara. Esto pasa mucho, Andrés, de que tú haces algo y generalmente se viraliza. ¿Tú por qué lo consideras? ¿Por tu nombre, por tu apellido, por lo que representas? Sí, yo creo que tiene que ver con varias cosas, varios factores. Obviamente el principal factor pues es que soy hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero también es por lo que representamos. Nosotros representamos la Cuarta Transformación, representamos un proyecto, somos militantes, simpatizantes de un proyecto que cambió este país, y pues quienes perdieron más en esa transformación pues son quienes controlan los medios de comunicación. Ese ataque viene pues principalmente de ahí. Nos tienen miedo porque le tienen miedo a la transformación. Ellos creyeron que iba a ser un proceso de 6 años y después iban a regresar al poder. Vieron que no fue así y vieron que es un proceso que a la gente le gustó y que tiene todo para continuar. Ahorita estás en esta etapa de recorridos. Yo creo que hay la parte difícil o complicada, o tal vez para que la gente que te ve, que te ha visto como hijo de el presidente López Obrador, yo creo que es ver ese nuevo momento. O sea, tú estabas acompañando a tu papá, lo apoyaste durante todos esos años también para construir el proyecto de la 4T. Ahora él ya se retira, tú das un paso hacia adelante y ahora tú estás construyendo tu propia carrera política. ¿Cómo entender esa transición? Y sobre todo también ahora que tú estás recorriendo y entregando que estuviste como secretario general, de organización en el partido, pero que ahora también estás en las calles, en estos recorridos. ¿Cómo te ve la gente? ¿Qué es lo que te dicen? Porque muchos dicen, no, pues es que él va a ser como su papá, no va a ser como su papá. O sea, ahí está esa gran polémica, ¿no? ¿Tú cómo te sientes y qué te dice la gente en los recorridos? Sí, bueno, para mí efectivamente es un asunto nuevo, es una nueva etapa. Estuve en política pues toda mi vida, adulta, pero siempre estuve, como ustedes mencionan, apoyando, respaldando un proyecto que era pues el llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y con ello transformar a este país. Yo tenía un acuerdo con él y ese acuerdo pues es más que público. Yo cuando decido estudiar ciencia política, el acuerdo que tenemos desde entonces es ese, que mientras él estuviera en activo en la política, yo no iba a hacer mi propia carrera, no iba a participar como candidato, y eso lo decidimos por bien mutuo incluso, porque yo le iba a estorbar a él y yo tampoco iba a poder crecer pues mientras él estuviera en activo. Cuando él decide retirarse, pues yo ya estaba dedicado a otras actividades, pero pues no lo pensé 2 veces. A mí me gusta la política y me gusta lo que puede llegar a dar a la gente el buen ejercicio de la política. Regresé
y lo hice como secretario de organización porque pues uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer. Yo había trabajado en organización, en estructuras electorales toda mi carrera. Trabajé como secretario de organización, pero pues también quería probar algo nuevo. Y 2027 pues es una fecha importante para hacerlo. Es la primera elección que va a haber después del retiro de Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo pues considero participar y decido separarme por lo mismo muy a tiempo del partido para que no se fuera a decir que estábamos utilizando los recursos o la estructura del partido para posicionarme yo como candidato. Entonces, bueno, me separo y inicio recorridos, pero no en función de buscar una candidatura, o no porque estemos en precampaña o en la promoción personal, sino porque como consejero nacional de Morena es parte de nuestra responsabilidad pues apegarnos a lo que se decide en ese Consejo Nacional. En el 7º Consejo Ordinario hubo un resolutivo donde se le pide a toda la militancia de Morena, a los consejeros nacionales, a los liderazgos políticos, que nos pongamos a visitar los domicilios y también a realizar asambleas en los municipios informando acerca pues de la defensa de nuestra soberanía nacional ante un ataque extranjero y también sobre la defensa de la Cuarta Transformación, que evidentemente también está bajo una campaña de ataques en los medios de comunicación. En ese sentido es que yo me pongo a caminar aquí en Tabasco. Decidí hacerlo en Tabasco, decidí regresar a donde pues surgió nuestro movimiento y he tenido muy buena experiencia, siendo algo nuevo para mí, algo que estoy apenas empezando a hacer, pues me ha ido muy bien. No he recibido hasta ahora ningún mal comentario, la gente me recibe muy bien. ¿Qué me dice la gente? Y es muy interesante. Me dice, lo recibimos a usted porque es hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y no a todos los políticos los recibimos así. Pero a Andrés Manuel López Obrador lo queremos mucho en este estado y por eso es que le vamos a escuchar. Entonces, a mí me ayuda mucho porque es la llave que me abre la puerta de todos los domicilios y ya abriendo la puerta, pues nos sirve para informar a la población. Hay una campaña de desinformación en la radio, en la televisión. No todo lo que dicen es cierto. Quisiéramos que un porcentaje mayor fuera real, pero hay pues televisoras y radiodifusoras donde ni siquiera algo de verdad le ponen a las noticias. Es todo mentira. Entonces es nuestro trabajo informar casa por casa con nuestro periódico Regeneración y mantener a la gente alerta. Ahora, en Tabasco también es muy sorprendente que la gente aquí no muerde el anzuelo. Son años y años y años de lucha. Aquí empezó a luchar Andrés Manuel López Obrador y lo hizo en contra de los medios tradicionales de comunicación. Lo hizo él, casa por casa, pueblo por pueblo. Y la gente aprendió que agarraba a filtrar la información. Agarraba su bochito blanco, su papá, y se iba todas las mañanas a informarse. Y a veces íbamos con él, porque también muchas casas de fundadores y de gente pues ya bastante mayor, pues me recuerdan que yo ya había ido a esas casas. Que yo ya había ido a esas villas. Pues yo nací en el 86, la campaña... Pues la que recuerdo, obviamente él fue candidato en el 88, yo tenía 2 años, esa no la recuerdo, pero la del 94 sí la recuerdo. Entonces, de esa campaña y de lo que hubo entre 88 y 94, pues yo me acuerdo haber acompañado a mi papá en muchísimas giras, después de comer me iba con él en las tardes y curiosamente, sin yo acordarme, muchos compañeros, muchas casas me dicen, no, pues usted vino con él de niño y me enseñan fotos, ¿no? Donde estamos en los eventos de niño y es muy bonita experiencia. Estamos haciéndolo, pues
rigurosamente, porque también hay un asunto que los políticos no entienden. El político tiene que responder a la gente, el político tiene que estar en comunicación con la ciudadanía, tiene que dar la cara. Entonces, ¿les parece que es un acto de precampaña? Porque ellos están acostumbrados a solo ver a la gente cuando necesitan de la gente, solo ver a la gente cuando necesitan del voto. Nosotros no. Nosotros estamos en contacto haciendo nuestro trabajo de informar y no solo solicitando el apoyo para solo en campaña, generar confianza y para llegar a atreverte a pedirle a la gente su apoyo. Pues primero tienes que conocer sus necesidades, tienes que conocer sus comunidades. Entonces está mal, ¿no?, que consideren ellos que la única forma de recorrer es haciendo campaña y buscando el apoyo de la gente. No es así y no es lo que estamos haciendo. Ahora, ya lo mencionaron ustedes, pues no soy el único. Y pues el primero en presentar la queja fue este partido de las dos mentiras, ¿no?, que ni es Movimiento ni es Ciudadano. Ellos fueron los primeros en quejarse. Bueno, revisen ustedes que se dedican las redes, muchos de quienes nos están viendo, pues revisen las redes de los dirigentes de Movimiento Ciudadano en Tabasco y vean qué es lo que están haciendo. Sí, porque pues, eso es campaña. Sí, ¿cuántos millones ha gastado Samuel García y todos ellos y y además hay varios expriistas ahí metidos que estaban ahí al lado de Alito hace 6 meses y ahorita están en Movimiento Ciudadano. Sí. Así es. Oye, Andrés, fíjate que hoy otra vez preguntó en la mañanera un reportero a Harfuch, ¿no? Porque según esto tú sales en algún expediente estadounidense, ¿no?, que te vincula que al huachicol, al narco, con el Mayo, con el Chapo, con el Mencho. Caray, con todos, ¿no? Y no es la primera vez, ¿no? O sea, hay muchas versiones, mentiras, asegura Simón Levy, te asegura listas así en donde tú apareces que ya te quitaron la visa, esto y lo otro. ¿Qué respondes o qué piensas cuando ves estas situaciones, como hoy, ¿no? Hoy que le preguntaron directamente al secretario de Seguridad Pública, oye, aparece aquí Andrés Manuel López Beltrán en un expediente firmado y que no puede entrar, casi. Dijo el secretario, eso es totalmente falso. Pero ¿tú qué respondes cuando esto que es algo muy común? O sea, no es muy común, sino es una forma como obviamente de golpearte a ti. Sí, yo creo que ellos quisieran, ¿no?, que el gobierno estadounidense interviniera en la política mexicana. Y eso es parte de lo que estamos informando casa por casa. Uh-huh. Que la gente se prepare y que la gente sepa que eso es un riesgo para la soberanía nacional. Es un riesgo porque es lo que está solicitando y lo que está fomentando la oposición. Ellos quieren que intervengan los estadounidenses. Nosotros no, nosotros queremos ser un país libre y soberano. No estoy relacionado con ninguna actividad delictiva. Y ahí, pues, el primer juez es la conciencia. Yo estoy muy tranquilo sabiendo que no estoy involucrado en nada de eso. Sin embargo, pues mentira que no mancha tizna. Uh-huh. Y ellos creen que en base a la repetición de una mentira van a manchar una imagen. Y no peco de ególatra en esto. No es por mí. No es conmigo el problema. El problema es con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento que le encabeza. Ellos quieren manchar esa imagen. Andrés Manuel López Obrador se presentó como una opción honesta, honestidad valiente. Quieren manchar esa honestidad. Él se presentó como la propuesta de austeridad republicana. Quieren manchar la imagen de austeridad. Y quieren ir, pues, quitando, ¿no?, todos los argumentos y toda la fuerza de lo que representa el López Obradorismo en este país. Esa es su intención y esa es su campaña. Y para ello también se quieren apoyar de países extranjeros. Entonces, no es conmigo el tema, es con Andrés Manuel López Obrador.
y es la oposición fomentando las mentiras para que se dé una intervención extranjera. ¿Tú la ves, una intervención extranjera? Pues sí, creo que ya hay casos probados, Sí, ¿no? claro. En Chihuahua y en otros lados donde pues se ve la mano de un gobierno extranjero en México. Entonces, nosotros estamos luchando en contra de eso, estamos informando y la presidenta también está defendiendo la soberanía de nuestro país y eso pues no les gusta, a ellos les gustaría lo contrario, que llegaran a invadir y que vinieran ellos a poner un presidente como lo han hecho en otros países. Por ejemplo, en eso, Andrés, qué bueno que lo tocas porque hay muchos comentarios sobre el tema de Chihuahua, Maru Campos, que Morena no ha empujado más en el Congreso con un juicio de desafuero, por ejemplo, con este tema de la Ley de Seguridad Nacional. Está también algo que nos dicen, oye, y el juicio de desafuero de Alito, ahora Alito se fue a Estados Unidos, acusó a los del INE porque quiere que Estados Unidos les quite la visa a los del INE para que el INE se incline a su favor, que no está tan descabellado, o sea, hay que decirlo. Y sí, muchos cuestionan por qué Morena se detiene, por qué no da ese paso. No sé cómo lo ves tú, porque bueno, la amenaza está ahí, la posibilidad, como lo comentas tú, y la verdad es que Estados Unidos, todo el trumpismo nos tira día sí, día no a la presidenta, ¿no? Sale el de la DEA, sale, en fin, funcionarios, y el golpeteo está ahí, que es lo que estamos comentando. ¿Cómo ves tú todo esto? Porque sí, mucha gente se pregunta, opina pues, sobre todo que ¿por qué no se da un paso más allá o por qué no se avanza con esto? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas y caeríamos un poco en un error en tratar de ver todo desde la política. No son casos a politizar, son temas jurídicos y son delitos. Entonces, quien debe de afrontar y quien debe de seguir esos casos, pues es la Fiscalía. No Morena como partido. Morena puede pues, hacer las denuncias, las protestas, desde el pueblo, pues tratar, ¿no?, de ejercer presión o de informar o de concientizar a la gente acerca de los temas. Pero al final, pues no son temas políticos, se trata de temas jurídicos y de delitos. Entonces, en esos casos, no caer en el error de confundir que se trata de temas políticos cuando son temas 100% jurídicos. Bien, hay otro tema que también le interesa mucho a la gente, le preocupa hacia el futuro del partido y sobre todo ahora que tú estás haciendo los recorridos, no sé si te lo han comentado, por lo que como dices tú, te dicen, no, pues es que a unos no los recibimos, pero a otros sí, ¿no? El tema de los chapulines, hay mucho, esa es una discusión muy grande en el partido. Ahora que estuviste como secretario de organización, además con tu experiencia, ¿qué opinión tienes sobre ese tema? Porque me queda claro cuando la construcción del movimiento y del partido, pues bueno, sí, la puerta estaba grande, tu papá invitó a muchas personas. Realmente la gran mayoría, desde mi punto de vista, cumplieron. Claro que hay ejemplos escandalosos como Germán Martínez y Lili Telles, pero bueno, yo creo que son los pocos. Pero aún así queda ese temor de que los chapulines se adueñen del partido, del movimiento. ¿Tú qué opinión tienes de todo esto? Pues yo sobre eso tengo una opinión, pues quizás más hacia la apertura. Yo creo que nuestro movimiento debe de seguir creciendo. Debe de seguir creciendo. No podemos caer en sectarismos. El sectarismo es lo peor, el peor cáncer que puede existir en la política es ese, el sectarismo. Yo creo en la apertura, ¿por qué? Porque si estamos hablando de transformación y de transformar a un país, pues debemos de partir de que también las personas se pueden transformar, que también las personas pueden cambiar su manera de actuar y su manera de pensar.
Si tú no das la oportunidad a que eso pase, pues la gente que es de derecha va a ser siempre de derecha y la gente de izquierda siempre de izquierda. Y yo no creo en eso. Yo creo que la información y el despertar de las conciencias puede generar cambios en las personas. Entonces, la apertura tiene que ver con eso, con esa confianza. En su momento era muy importante ese crecimiento y por eso se promovió la concientización, la revolución de las conciencias y la suma de nuevos cuadros políticos. Era importante, porque si querías ganar y ganar con confianza, con muchísima certeza y distancia, pues necesitabas sumar de otros lados. Era evidente que no te daba nada más con los que teníamos. Entonces se abre la puerta, pero al abrir la puerta tampoco se debe malentender el abrir la puerta, porque ellos están sumando a un proyecto y a una ideología. No tú deberías, o tú no deberías de sacrificar parte de esa ideología porque alguien nuevo llegue. Entonces yo estoy de acuerdo con las sumas y estoy de acuerdo con el crecimiento siempre y cuando esa sea la regla. Tú te sumas a un partido que tiene estos lineamientos, esta ideología y este proyecto. ¿Estás de acuerdo? Sí o no. Y en base a eso, pues si estás de acuerdo, súmate. Y así se llamó la campaña que yo encabecé cuando fui secretario de organización. Súmate. Se trata de sumar, no de restar, pero no perder. Esa es la esencia. La esencia, sí, porque sí, y no perder el orden. Ese es el temor. En el partido. Yo creo que la Comisión de Honestidad y Justicia es un buen órgano para controlar eso. Habían muchísimos casos relegados y no era realmente una comisión que actuara de forma expedita. Se ha ido corrigiendo eso y creo que ahora la comisión pues actúa con más velocidad y puede poner un mayor orden, ¿no? Para evitar que estas cosas pasen. Pero yo soy de la idea de tener un partido de puertas abiertas a quien decida sumarse a nuestros principios y nuestros ideales. Andrés, Manuel, ¿qué opinas de los medios actuales? O sea, ¿cómo ves la evolución? O sea, cuando llega tu papá gana, algo que dijo en aquel momento, me acuerdo en el Zócalo, ese día fue las benditas redes sociales. Y bueno, nosotros siendo youtubers que estamos arrancando, dije, wow, la verdad es que sí va a haber un gran impulso. Y efectivamente lo hubo. Pero también a nivel mundial empezó una gran transformación, ¿no? La verdad es que el hecho de que las redes sociales eran de nicho y ahorita son las mainstream, ¿no? Y la televisión y la radio, pues la verdad es que se han venido de más a menos. No solo en cuanto a credibilidad, también en cuanto a audiencia. Pero bueno, ahí sigue. Y siempre a tu papá le dijeron la censura, le dicen también a Claudia, y bueno, supongo que te va a a ti en dado caso. ¿Tú cómo ves este fenómeno de medios? Es importante porque tu papá al final revolucionó el tema con la mañanera y antes incluso haciendo sus videos de YouTube. ¿Tú qué es lo que ves? ¿Cómo ves un poquito el tema de la prensa, los periodistas profesionales y las redes sociales y con la inteligencia artificial? Bien, yo creo que el tema de las redes sociales es algo que evoluciona muy, muy, muy rápido. En su momento, y cuando se hizo la mención de las benditas redes sociales, esas redes sociales no estaban controladas por la élite económica mundial. Lo que les decía. No, la élite económica de México, la élite económica mundial. Crecieron a un nivel que llegaron a tener mucha influencia política y eso, más el número de usuarios, pues interesó al capital. Entonces, empezaron a comprar las grandes empresas de redes sociales y ahora tienen control sobre ellas. Esto ha generado un enfoque de las redes sociales que no había antes. ¿El enfoque cuál es? El enfoque es que el que paga manda, como era
en los medios tradicionales. Quien tiene más bots, quien tiene para pautar más, quien tiene para publicitarse en las redes sociales es quien crece en las redes. Entonces ya no es lo mismo que era antes. Sin embargo, en las redes sociales hay algo que no hay en los medios tradicionales, que es la apertura. Entonces tú puedes hacer un canal de YouTube. Si logras que te vea la gente es otra cosa, pero puedes hacerlo. Claro. Entonces, no está cerrada la puerta a distintos puntos de vista y no está cerrada la puerta a nadie para participar en tratar de dar comunicación. Es un arma de doble filo porque evidentemente también la derecha y la desinformación son una herramienta que están utilizando en las redes sociales. Pero aún así, yo sigo creyendo en la importancia de las redes. Por eso, porque tú escuchas los canales tradicionales, ¿no? De televisión y es pensamiento único. Sí, la verdad es que Tú ves el programa donde se ponen ahí todos los comentaristas, ¿no? Los especialistas. Tercer grado. Y no hay uno que tenga una opinión libre o distinta. Claro. Tú prendes Radio Fórmula, ¿no? Y no hay un programa que tenga una línea editorial o una forma de pensar distinta. Es todo lo mismo. En cambio acá, pues tienes la opción. Sí, claro. ¿No? Entonces, esa es la parte que yo rescataría. La manipulación en las redes va a ser y es ya un problema, porque el dinero influye, y influye tanto por la vía legal, que es pagar un anuncio en Facebook, pagar un anuncio en YouTube, a cómo pagar por fuera granjas de bots para generar interacciones, para tumbar canales de YouTube, para denunciar lo que no les gusta, y utilizar también la inteligencia artificial para mentir. Entonces, yo estoy notando un fenómeno y me da mucha risa, ¿no? Pero, pues, véanme, aquí, mi cara ya no es mi cara en los medios de la derecha. Utilizan la inteligencia artificial y cada fotografía mía la manipulan, o me ponen más viejo, que ya tampoco estoy tan joven, ya casi cumplo 40 años, pero me ponen pues mucho más viejo, o me ponen comiendo, o me ponen haciendo cosas que no he hecho, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese tipo de uso va a ser un problema en la elección de 2027, y yo creo que tendríamos que ir avanzando hacia la regulación de esas cosas, porque si no, pues esto se va a salir de control. Yo creo que debe haber regulación sobre la utilización de la inteligencia artificial, sobre todo con fines informativos. Hay un tema que es un poco lo que venimos comentando de la injerencia extranjera, pero también con la carga de la oposición aquí en México, ¿no? Que tiene poquitos estados, pero él los tiene. A ti te tocó enfrentar, y yo lo revisé bastante cuando lo denunciaste en La Moreniza, lo de los códigos QR. No, es un desastre todo eso, pero además muy bien organizado. O sea, me refiero a un desastre de fraude, porque es un fraude ya 2.0, ¿no? Que lo repitieron en Coahuila, porque además era una empresa originaria de Coahuila. Entonces, ahorita tal vez, creo yo, hay confianza porque no hay tantos estados de oposición, pero van a tirar la casa por la ventana. Eso también es una realidad. Yo no sé, como secretario de organización que te tocó vivir esa experiencia en Durango, ¿cómo ves el escenario para el 2027 en ese sentido? Sobre todo porque yo creo que ese va a ser el principal reto, que estamos hablando justamente todo lo que es electrónico, redes sociales, medios masivos de comunicación, financiamiento extranjero y estos sistemas automatizados en donde ya pues las mapacheras hasta cambian, ¿no? O sea, ya todo evolucionó. ¿Cómo ves eso hacia el 2027? Porque luego las encuestas, vamos a ganar y todo el mundo felices, pero luego viene el zarpazo y te preguntas por qué.
Y sí es un tema, creo yo, que se debe cuidar. Sí, yo llevo mucho tiempo trabajando esos temas y yo te diría que el fraude electoral es como la prueba de antidoping. Cuando le hacen el antidoping a los deportistas en una olimpiada, ¿no? Pues se basan en las drogas que los comités olímpicos tienen el conocimiento de que existen. Pero cada olimpiada, Hay nuevas. pues hay quien trata de probar nuevas cosas. Entonces, es lo mismo. Tú sabes qué es lo que puede pasar en base a lo que has visto, pero los mapaches del PRI, del PAN, de la oposición, siempre están innovando. Entonces, nunca sabes realmente por dónde va a venir. Sin embargo, yo creo que una de las más grandes aportaciones de la Cuarta Transformación a este país, y que les va a costar reconocerlo, es la democracia. En este país, las elecciones son cada vez más libres, cada vez más confiables. Ya no es el Estado haciendo el fraude. Entonces vas a tener ahora, seguramente como lo vivimos en Durango, en Coahuila, pues los restos que pueden quedar de ese régimen que se encargaba desde el Estado de comprar y de cambiar los resultados y de hacer fraudes electorales. Limitar la libertad de los ciudadanos para elegir quién quieren que les gobierne. Pero ya no es una estrategia orquestada desde la Presidencia de la República como lo vivimos pues en tiempos muy recientes, pues con Fox haciendo el fraude de 2006, con Calderón ayudando en el fraude de 2012. Ya eso no se va a ver. La Presidencia de la República ya no se mete a hacer fraude electoral y eso genera pues mejores elecciones y mejores condiciones para hacer política. Yo creo y veo un escenario bueno en ese sentido. Si la gente decide libremente, a este país le va a ir bien. Es parte básica de un gobierno, de un país en desarrollo, un país que está creciendo, el que tenga elecciones libres. Entonces yo creo que va a ser ese el caso y creo que si la gente elige libremente, pues también nos va a ir muy bien y va a seguir habiendo cuarta transformación en la mayoría de los estados de este país. Andrés, a dar un giro un poco más personal. ¿Cómo está tu papá? ¿Lo has visto? ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Sigue en retiro? ¿Va a salir de retiro algún día? O bueno, obviamente no en la política, pero bueno, está pues, en teoría enclaustrado, ¿no? En su pinta. ¿Cómo está? Por respeto a él me voy a limitar en la respuesta y voy a decir nada más que está muy bien. Yo sé que a la gente le importa porque la gente genuinamente lo quiere. Lo extraña, lo extrañamos. Sí, no. Está muy bien, de salud está muy bien, está contento, está dedicado a lo suyo con la misma energía que siempre ha tenido. El segundo libro, ¿no? Siempre ha sido una persona muy activa intelectualmente. Sigue en eso. Ahora enfocó su fortaleza, enfocó su tiempo a la escritura, al estudio, y en eso está y lo hace muy feliz. Entonces sigue luchando desde otra trinchera. Está efectivamente en su casa, Palenque, con la disciplina de siempre, su rutina de siempre, ahora enfocada a eso, a la escritura. Pero muy bien, de salud. Ahí cada vez que se quedan sin nota, un domingo, un sábado, los de la prensa mercenaria, los de Lampa, del periodismo, pues lo enferman y lo matan o lo mandan Lo a La mandan de Habana. viaje. y preocupan a la gente.
preocupan mucho a la gente. La realidad es que él goza de muy buena salud, se ejercita y pues las pocas veces que nos ha dejado verlo públicamente, pues la gente puede atestiguar que pues físicamente está en mejor forma. Se ejercita y está más delgado y está en una mejor condición física y de salud. ¿Ves mucho a tus hermanos? Pues me gustaría verlos más. Vivimos en ciudades distintas. Al que más veo por motivos de trabajo, porque él me ayuda. Ahora que me vine a la política, dejé el trabajo empresarial y quien me relevó en ese trabajo fue mi hermano Gonzalo. Entonces, pues por interés particular, pues lo veo más. A Jesús también lo veo seguido, pero pues yo me vine a vivir a Tabasco y aquí en Tabasco no vive ninguno de mis hermanos, entonces no nos vemos tanto realmente como yo quisiera, ¿no? Sí. Somos una familia muy unida, nos queremos mucho, pero sí hay una separación geográfica que nos impide vernos más seguido. Tú hablas de empresarial por el tema de los chocolates Rocío, ¿no? Así es. Que bueno, al final, pues sí tuvieron un gran crecimiento, ¿no? En estos, ¿qué? 3, 4 años, ¿no? Lo sacaste. ¿Cómo va eso? No, llevamos más. ¿Más? Llevamos 7 años. Casi 8 años con la empresa. Bien, eso es un emprendimiento que surge de una herencia. Mi abuelo tenía este rancho en Tabasco. Él le hereda a mi mamá ese rancho y mi mamá nos hereda a nosotros. Se trata de una plantación de cedro y cacao. Y en 2018, cuando se gana la presidencia, mi papá habla con nosotros y nos dice: ustedes ya no pueden dedicarse a la política, busquen qué van a hacer. Y yo me apasioné por el rancho y para hacerlo más rentable decidí ya no exportar cacao crudo como lo hacíamos. Okay. Opté por procesarlo y hacer nuestra propia marca de chocolates, y en honor a mi mamá fue que le pusimos Chocolates Rocío, porque ella pues fue la que nos heredó lo más importante, que era la tierra, el rancho. Entonces esa es mi empresa, de eso vivo al 100%, no tengo otro ingreso más que ese. Pues es una empresa que ha crecido, tampoco es ¡Tópenla, fachos! Un emporio. Sí, nos dedicamos a transformar únicamente nuestro cacao, no compramos cacao. Nuestro cacao tiene una certificación orgánica y entonces no podríamos tampoco comprar cacao para hacer chocolate. Entonces nos limitamos a lo que produce el rancho, y tampoco es un rancho tan grande, ¿no? Eso es lo único que producimos y eso es lo único que vendemos, y ese es nuestro límite de crecimiento. No podemos ya crecer más del cacao que tenemos. Sí, porque te han dicho y te han puesto también otra vez un montón de empresas de no sé qué. Híjole, la verdad es que ya serías más rico que Slinka de repente, ¿no? Bueno, sí. Hay periodistas que sostuvieron, ¿no?, públicamente, y voy a decir nombres, pero Navalón y Ramón Alberto, en una de esas entrevistas o programas trasnochados que tienen, dijeron que por el huachicol, al cual no pertenezco y no tengo nada que ver, ¿no?, que el huachicol me había dado ganancias por $55 mil millones. O sea, $1 billón, la mitad de la fortuna de Carlos Slim. Sí. Bueno, y las pruebas. Sí, caray, no. O sea, ¿se vale mentir así? ¿Se vale? Pues eso es lo que hacen. Claro. A eso se dedican y por eso cobran a quienes les pagan.
pues es una vergüenza. Imagínense, 1 billón de pesos. ¿Dónde se puede esconder ese dinero? Claro, sí, no, es algo... Estaría yo aquí en Tabasco, trabajando casa por casa, repartiendo el Regeneración, con 1 billón de pesos atrás, respaldándome. Es una locura y es una calumnia. Claro, sí. Una gran mentira. Pero a eso se dedican. Entonces, me crean empresas, pues sí, ya también soy dueño de aquí, del Ganso. Porque vine aquí y me entrevistaron y nos conocemos y entonces pues ya esta empresa también es mía. Y pues todo tiene que ver con eso, ¿no? Conoce a tal y tal tiene tal empresa que se está... Y entonces todo es la regla de... Esto es como el Rey Milla, si te toca... La regla de conexión, sí, ¿no? Y todas sus redes terminan ya pues en gente que no conozco. Sí. Y en negocios que menos conozco y en cosas que a veces ni idea tenía yo de que existían. Como el caso del huachicol. Debo confesar que cuando empezaron con esto, que no es nuevo, llevan años repitiendo esa gran mentira, debo confesar que yo ni idea tenía de a qué se referían, porque pues para mí, cuando se hablaba de huachicol, yo lo que pensaba era en la ordeña de los ductos. Ajá. Pero ellos crearon otro esquema que yo la verdad desconocía en su totalidad y tuve que investigar de qué se trataba. Ahora lo entiendo y está muy en boga hoy en día el tema, no por mí, está en boga por el exgobernador que arrestaron. Ese tema es importante y no en todas las entrevistas acepto hablar del tema, porque no veo tampoco el caso de estar contestando calumnias que a todas luces carecen de ningún sustento y de ninguna prueba. Uh-huh. Son acusaciones viles y calumnias viles. Pero sí me interesa sobre ese tema que la gente entienda y recuerde algo. En el sexenio de Peña Nieto se crea el Pacto por México. Uh-huh. ¿Ok? Parte de ese Pacto por México incluía una reforma energética. Esa reforma energética, ¿no?, tan polémica, pues fue la que en su momento me hizo famoso. ¿Por qué? Porque mi papá sufre un infarto y en el acuerdo familiar yo tenía que dar la cara y tenía que encabezar esas protestas. Entonces, yo junto con otros liderazgos, otros compañeros de nuestro movimiento, protestamos y nos plantamos afuera del Senado y de la Cámara de Diputados para tratar de impedir la reforma energética. ¿Qué incluía la reforma energética? Permisos para que particulares importaran gasolinas. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la fuente de eso que ellos llaman el huachicol fiscal? Pues la reforma de Peña Nieto. Sí, los permisos. Por la cual nosotros protestamos y a la cual nos opusimos. Viene en 2018 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esos permisos no solo no se extienden, no se expanden, sino que se limitan. Y no solo no se dan permisos, sino que se retiran también permisos. Se me acusa a mí de huachicol fiscal, pero no hay una sola prueba, y evidentemente es una gran mentira, de que yo tenga una empresa dedicada a la importación de gasolinas. Como sí hay otros actores que tienen relación con empresas dedicadas a la importación de gasolina. Entonces, desvíen la atención, échenle la culpa Andrés Manuel López Beltrán, Andrés Manuel López Obrador, cuando los responsables
de esta nueva actividad, pues son en su mayoría miembros de la oposición y no de nuestro partido y mucho menos de nuestra familia. Entonces espero que esto sirva para aclarar que nosotros no tenemos nada que ver con el asunto. Y aunque lo sigan repitiendo, no hay una sola prueba y no va a haber ninguna prueba, porque nosotros no tenemos nada que ver y tampoco tenemos dinero. Porque esa es la idea, ¿no? Claro. A nosotros nos venden como los hijos de los expresidentes del PRI y del PAN. Nosotros no somos ese tipo de hijos. Nosotros crecimos en la lucha. Nosotros nos fundamos, nos forjamos en la oposición. Nosotros padecimos el régimen priista y panista. Lo padecimos como familia. Nos persiguieron a mi papá. A mi papá lo desaforaron, lo trataron de meter a la cárcel en múltiples ocasiones, tuvo órdenes de aprehensión y ahora resulta que nosotros somos unos juniors que queremos colgarnos, ¿no?, de algo que no nos corresponde. No, nosotros no somos iguales y nosotros llevamos luchando toda la vida y vamos a seguir luchando, porque así nos enseñaron y es nuestra vocación y nuestra convicción. La 4T ahorita, bueno, está el segundo piso, ya van 7, 8 años ya de cambio en el país y el país ha dado pasos muy importantes, en todos sentidos, ¿no? Uno de los más significativos tiene que ver con el tema de la pobreza, ¿no? Ya está el balance, 13 millones de personas que salieron de la pobreza. Y bueno, vamos a esperar todavía que suceda, faltan varios años de la presidenta. Pero bueno, vamos a suponer que son otros 13 más. Ya tienes 26 millones de personas que salieron de la pobreza, que no es poca cosa. Es decir, el México del 2030 va a ser distinto al México del 2018, donde vas a tener ya una clase media más robusta. ¿Cómo o qué visión tienes tú? Ahora sí que como proyecto de nación, así viendo hacia el futuro, con estos años ya de 4T, ¿cómo ves la evolución de la 4T? Obviamente hay que seguir cuidando a los pobres, pero desde mi punto de vista tienes que ya ofrecer algo para esa nueva clase media que quiere seguir saliendo adelante. Porque ahí es donde llega la derecha y te los agarra, ¿eh? Y dicen, no, tú ya no eres pobre, mira, vente para acá, yo te voy a dar más dinero, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del movimiento? Bueno, de entrada no voy a caer en tu provocación, porque lo que quieres es meterme en la contienda del 30 y yo en esa no voy. Y si saben contar, no cuenten conmigo para eso. Sin embargo, creo que lo que preguntas es importante, pero pues yo esperaría que así fuera, ¿no? Esperaría que salga muchísima más gente de la pobreza. Ya el crecimiento de la clase media es una realidad en este país y creo que va a seguir pasando. Sin embargo, no precisamente el tener te convierte en una persona conservadora o en una persona de derecha. Eso es algo que ha pretendido usufructuar el PAN. Eres clase media, eres de derecha, eres conservador. No. La gente de clase media también puede ser gente consciente. Y en su mayoría, la gente de clase media lo es. No es gente que apoya a la oposición. Tienes estados del país donde la clase media ha crecido y siguen siendo muy morenistas. El estado o uno de los estados que más gente sacó de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue Tabasco. Y dime si la gente aquí se volvió de derecha. Sí, no. Pues no. Entonces, eso va a seguir así. Yo creo que tiene que ver más con la formación política, con la educación, con la concientización, que con un cambio en la estrategia. La prioridad, y no hacernos bolas con eso,
tienen que ser siempre los más necesitados. Por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la máxima de nuestro partido y esa tiene que ser la máxima de nuestro proyecto. Ha dado resultados y va a seguir dando resultados. Esperemos que no se trate de sacar a la gente de la pobreza extrema, de la pobreza alimentaria, ¿no? Sino que se trate de que se vayan emparejando y cada vez haya más justicia y que la clase media, si ya es la generalidad, pues logre también crecer y se vuelva clase media alta, pero siempre la prioridad, los de abajo, nunca más la prioridad para los de arriba. Esa es la base de nuestro proyecto y es la base de la Cuarta Transformación. Siempre la prioridad, los de abajo, nunca más los de arriba. Otra provocación. Ahora que estás tú en la arena, ya en la arena política, pues obviamente ya estamos hablando de que llega pues el hijo del presidente, ¿no? El heredero de esa historia, y como lo comentas tú con la experiencia además que traes. Tu papá cuidó mucho el tema en el partido de las tribus para no caer en lo del TPRD y eso, pero bueno, la izquierda tiene un poco esa tendencia, ¿no? Entonces, aunque no hay tribus, pues sí, ya como que siento yo hay algunos grupos. Al aparecer tú, pues ya hay una figura obrador, que diría yo, pues el obradorismo, ¿no? Incluso yo te voy a confesar, mucha gente que se me ha acercado y me dice, mira, yo antes que nada, yo soy obradorista. Porque tu papá también lo decía, ¿no? Pues si Morena se descompone, hacemos otro partido y nos vamos para allá. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, la provocación, ya hablabas tú del sectarismo, pero bueno, finalmente yo creo que es un fenómeno natural también. Una vez que se ve un liderazgo presente, que otra vez aparece una figura obrador presente, eventualmente eso pueda generar que grupos se vayan arremolinando a tu alrededor, ¿no? Es natural, es la política. Esa es mi provocación, mi pregunta provocativa es ¿cómo ves tú ese fenómeno? ¿Qué esperas tú? O si lo has pensado, o si ya te han dicho algo sobre ese tema, que ha dicho gente, no, Andrés, yo quiero hablar contigo, no sé cómo lo ves. La parte provocadora de la pregunta es querer reducir el López Obradorismo a un grupo. Sí, sí. Cuando el López Obradorismo, y creo que todos los militantes y simpatizantes de Morena estaremos de acuerdo en eso, pues no es un grupo, es el referente de nuestro partido y no se puede limitar a un grupo político. Yo no quiero tampoco ser o convertirme en un grupo político. Yo no creo en eso. Yo prefiero segregarme y estar solo, a actuar de manera sectaria y a dividir a nuestro partido. Yo creo y defiendo la unidad. La unidad. Y yo pretendo siempre ser un factor de unidad, no de división. Por lo mismo, no vamos a caer en esas prácticas que además ya sabemos lo que generan, son destructivas. Sí, ya lo vimos. Entonces, hay que siempre empujar hacia la unidad y tratar de siempre ser factores de unidad y no de división. Entonces, esa es, pues, mi obligación también como hijo de Andrés Manuel López Obrador. Yo no puedo meterme a hacer ese tipo de política. Yo tengo que cuidar mucho eso. Y nunca me vas a ver haciendo política de grupo. Siempre en favor de todos y no de un grupo de unos cuantos. Entonces, sí, la gente se suma y la gente pretende conformar es que una nueva corriente, un nuevo grupo. Sí, yo no sigo esos juegos, yo no estoy en eso. Habrá quien crea, así le va a ir también a quienes jueguen de esa manera. O sea, porque la gente ya tampoco está en esa dinámica. Si algo la gente reclama también, es eso. Dejen de pelearse. No vean al enemigo adentro, véanlo afuera.
Eso la gente se da cuenta y la gente no le gusta que nosotros nos peleemos entre nosotros. Entonces no hay que caer en esa provocación. También hay mucha cizaña, hay mucha gente interesada en la división. No hay que comprar eso y hay que mantenernos siempre unidos porque eso es en beneficio de la gente. Y para eso es para lo que trabajamos y para eso también fundamos Morena. Ahora, lo que haga la dirigencia de Morena, también hay que decirlo, es lo menos importante. Morena se fundó no para ser una institución, un instituto. Morena es una herramienta del pueblo para el pueblo. El dueño de Morena no es la clase política, no son los dirigentes políticos o los líderes de grupo, no, es el pueblo de México para la defensa del pueblo de México. Así hay que entenderlo. Y por lo mismo, quien no vaya en esa línea, pues el pueblo se lo habrá de reclamar también. Sí, claro, esa es también parte de la educación política que se ha trabajado mucho, ¿no? Sí. Andrés, bueno, tú aspiras a la Diputación Federal. Vamos a regresar un poco a la política, ¿no? Muy probablemente vayas a ganar. Pero ¿aspiras a la coordinación de ser diputado federal o cómo te ves tú como diputado federal? O sea, voy a ir un poquito para acá. Ya te estás descartando para el 2030, ¿no? Porque es que te ponen todas las encuestas presidenciales también. ¿Qué opinas del 2030 en ese sentido? ¿Cómo te ves tú ahí? Obviamente vas a ser diputado federal, pero bueno, hay una gubernatura aquí en Tabasco también que va a estar vacante en aquel momento. Una jefatura de gobierno igual 2030, van a haber senadurías, una probabilidad de ser miembro de un gabinete, no sé. ¿Tú cómo ves esto? No, yo he dicho siempre que esperaré los tiempos correctos, esperaré los tiempos legales. Uno puede tener una aspiración, pero pues los tiempos aún no están definidos y pues más adelante pues me voy a anotar en la convocatoria que haya, pero aún no hay certeza de que yo vaya a representar a mi partido. Futureando mucho y me voy a permitir hacerlo porque también es importante ir quitando esas dudas sembradas que existen. Pues no es mi intención participar como coordinador o como una pieza protagónica de la Cámara más adelante. No es mi trabajo, no me corresponde. Además, esa es una parte que pasa por un proceso democrático, político, en el cual quien quiere participar se anota, etcétera. Yo no voy a eso, no es mi intención ir a eso. Me da risa a veces que el problema es que quién me lo cree, ¿no? Pero te preguntaba yo esa parte. Lo que quiero es hacer una carrera política desde abajo. Desde abajo, con la gente, sin prisas, sin improvisaciones. Tengo algo de experiencia política, pero en esto voy empezando. Quiero 20 años. Y quiero ver cuántos de los que ahorita están siguen vivos. Qué interesante. Sí, claro. Para verlo. Pero yo tengo esa gran ventaja. Todavía tengo tiempo y voy a tratar de ir paso a paso sin apresurar. ¿Piensas seguir en algún momento esto que hizo tu papá de recorrer todo el país? Yo he recorrido todo el país. Pero bueno, yo fui coordinador de giras de Andrés Manuel López Obrador, fui coordinador de estructura electoral. Pero ahora de sus campañas. Como tú solo, pues. Porque, no están mis planes no ahorita, inmediatos.
estás hablando Sí, de muchísimos años, muchos años. no sabemos qué va a No sabes. pasar, no sabemos si vamos a seguir aquí. Yo me limito a decir que ahora pues estoy recorriendo mi distrito ahorita, y ujú. pues hasta ahí puedo llegar. Después ya no sé, seguiré recorriendo mi distrito, porque aunque las cosas salgan, pues uno tiene que seguir dando la cara. Y si algo No, te claro. pregunta la gente es, oye, nada más no vayas a irte a México y nada de que no vas a regresar. Prométenos que vas a regresar. Pues sí, sí voy a regresar. O sea, y aquí voy a estar porque aquí voy a hacer mi carrera. Entonces estaré aquí, ¿no? Eso es lo único. Más adelante, y si vamos a salir de aquí, pues eso, o sea, son futureos que no le encuentro el sentido a Vamos paso hacer. a paso, Vamos paso a paso. Sí. Bueno, Andrés Manuel López Beltrán, pues muchas gracias por esa entrevista. La verdad es que te agradecemos. Sabes que no das muchas entrevistas y bueno, pues sé que tienes que tener claro que bueno, aquí esta es tu casa también. Y bueno, hemos sido siempre muy abiertos nosotros, Mauricio, yo, mi papá, somos obviamente muy obradoristas. En gran medida también el Chapucero nace, ¿no? Y yo tenga la idea de sacar el Chapucero precisamente cuando tu papá arranca la pre-campaña todavía, 2017, el tema de los saqueos, ahí fue del gasolinazo. Y muy inspirado en él, ¿no? Honestamente, mis primeros videos es precisamente de su pre-campaña en Chiapas, cuando llegó allá, y aquí en Tabasco también, que me quedé muy impresionado, sin ningún tipo de apoyo mediático, nada de televisión, nada de radio, redes, pues no había nada. Y llenó, y me dije, wow, aquí hay algo nuevo, hay algo distinto, un fenómeno, ¿no? Y bueno, pues aquí tienes las puertas abiertas, Andrés. Muchas gracias. Agradezco mucho este espacio, espacios como este. Lo que acabas de hacer tú es lo que no va a hacer nunca la prensa mercenaria. Sí, la que se existe, superobjetiva. Es lo que nunca va a hacer, sí, ¿no? El AMPA del periodismo. Definir su postura. Claro. Ellos se asumen objetivos cuando en realidad ellos son la oposición. Ellos son. Y en ese sentido, agradezco el espacio y no doy muchas entrevistas, efectivamente no doy muchas entrevistas, porque no voy a ir a medios que se han dedicado toda su carrera, toda su existencia a mentir. ¿Vamos a estar con López Dóriga? No. Ni Si tampoco. López Dóriga se dedica a difamarme a mí, a mi familia, a mi papá, pues, ¿a qué voy a ir yo a darle audiencia a López Dóriga? O a lavarle la cara a López Dóriga. Porque es capaz, ¿no?, de ofrecer una entrevista pactada, a modo, no tocar. Sí, claro, a cambio de que le devuelvas la legitimidad y la credibilidad que ya perdió. Claro. Entonces, no, ¿Y qué no pasa? vamos a apoyarnos en esos medios. Y yo, en lo personal, no quiero acudir a esos medios. Voy a tratar de mantenerme en la medida de las posibilidades están en buscados, medios, ¿no? Como este, y en mis redes, y que la gente vaya de ahí tomando la información que quiera. ¿Cuáles son tus redes, Andrés? Porque yo creo que hay, algunos saben, las conocen, no las conocen. ¿Cuáles son tus redes? Nosotros tenemos nada más Facebook e Instagram. Ok. No tenemos X. Tenemos nada más Facebook, Instagram. Tenemos un X, pero no lo usamos. Facebook, Instagram, Andrés Manuel López Beltrán. Palomita azul de verificación. Ahí nos pueden encontrar y ahí informamos en la medida de las posibilidades sobre nuestras actividades y qué vamos haciendo. Sí, sobre todo porque hay luego cuentas falsas también. Sí, también, ¿no? La palomita azul es pues la verificación de que es nuestro perfil. Pues muy bien, Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Y bueno, vamos a estar muy pendientes. Lo vamos que vas a estar aquí en Tabasco también. Aquí ojalá Así te es. vamos más seguido. Así es. Muchísimas gracias por la apertura y muchas gracias
a la audiencia por escucharnos. Suscríbanse aquí al canal de nuestros compañeros comunicadores. Hay que apoyar a la prensa libre, hay que apoyar a la prensa verdaderamente objetiva. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Y bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego. Pues ahí está, mi estimada Mar. Quiero agradecerle a Nacho Rodríguez, el chapucero, a Mauricio Rodríguez también, que nos dieron la oportunidad de replicar esta entrevista que le hacen a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y retomando lo que dice Andrés Manuel López Beltrán, pues yo espero que replique lo que dice, que le dé entrevistas no a López Dóriga, no a otros personajes que sabemos, y que le dé la oportunidad a otros youtubers, porque también en ese sentido creo que ha quedado a deber muchos personajes de la Cuarta Transformación. Yo entiendo y siempre voy a mencionar que qué bueno que den el debate público en otros medios, pero que también nos den la oportunidad a medios como nosotros, mi estimada Mar. No sé cómo has visto esta entrevista, para que me des tu opinión en los puntos que tú creas importantes. En lo que llega el buen Tuca, ya estaba conectado aquí el buen Tuca, se salió. Y agradecerle a toda la gente que está aquí en el chat, a toda la gente que nos sigue, que todavía se está desvelando, que estamos haciendo casi un rafter. Gracias por el apoyo, por la confianza. Pues, ¿tú cómo ves, mi estimada Mar, esta entrevista de Mauricio Rodríguez y de Nacho Rodríguez, el chapucero,